Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varane le pregunta a Zebair qué precio quiere de Dylan. La empresa Zebair explica que habíamos asignado un presupuesto de nuestra empresa para este seminario. Cuando la señora Dylan no pudo asistir, sufrimos una pérdida. Cuando Varane dice, como sea, factura a mi empresa, Zebair se disculpa tanto con Dylan como con Varane y se va. Varane le dice a Dylan, vayamos a nuestra habitación y se van. Ghoul detiene a Frat en el jardín y le dice, lamento lo que hice, nunca me rendiré contigo. Cuando escucha esto de boca de Frat, Ghoul se pone muy feliz y la abraza. Cuando llegan a la habitación, Dylan pregunta por qué interfiere en nuestra conversación con el señor Zebair y me humilla. Lo estaba solucionando hablando. Cuando Varane dice, solo quería protegerte, Dylan dice, me protegeré porque mi nombre es Dylan Carabey. Y luego encuentra los documentos que busca y se los da a Varane. Varane dice que a partir de ahora tendré más cuidado, el seminario casi está aquí. Dylan dice que vayas, yo voy después de hacer mis últimos preparativos para el seminario. Mientras Zebdet y Zebrille se preguntan si pasa algo entre Arun y Jasmine están discutiendo. Cuando Zebdet se gira y los mira, dice que son como perros y gatos y que no les pasará nada. Pero Zebrille dice que a Arun le gusta Jasmine. Dylan y Varane están en la sala de estudio del seminario y Dylan hace una presentación en el seminario. Dylan explica y hace su presentación, pero está sumamente emocionado. Cuando termina, Dylan frunce el ceño cuando Varane le pregunta cómo le fue. Cuando Varane piensa que todo salió mal y quiere levantarle la moral, Dylan dice, te engañé. Les gustó mucho la presentación. Cuando Varane dice, entonces celebremos con un café, Dylan dice, lo haré y Ghoul se preguntaba, déjame avisarle. Cuando Dylan le dice a Ghoul que todo salió bien, Ghoul se alegra y lo abraza. Cuando Dylan dice que algo anda mal contigo, que tu boca llega a tus oídos, ¿qué pasó? Ghoul dice que ella y Frat han hecho las paces. Luego, Dylan les pide que anuncien que están casados. Además, dice, no me llames dama novia, puedes llamarme Dylan a partir de ahora. Él anima a Ghoul y la convence para que le diga que se van a casar. Llevan café juntos a la sala y Dylan dice que hay algo de lo que queremos hablar contigo. Claro que hay poder, hija mía, dice y Dylan invita a todos a ir a la sala de estudio. De repente, Varane intenta comprender por qué todos se agolpaban en la sala. Cuando le pregunta a Dylan si pasó algo, Dylan dice que sí, que tendremos una explicación y le deja la palabra a Ghoul. Cuando Ghoul se abstiene, todos miran fijamente su boca. Cuando Ghoul no dice nada, Dylan dice que Ghoul y Frat están casados. El señor Kudret y Varane están conmocionados y no saben cómo reaccionar. Le informa a Zebair que el poeta Dylan hizo la presentación online y salió muy bien. Zebair se enoja porque convirtieron esto en una ventaja y dice que hará nuevos planes. Le dice a Sair, estoy haciendo un buen plan que lastimará aún más a Varane y Dylan y los inquietará. Varane le pregunta a Frat si es cierto y Varane le pregunta por qué no nos dijo tal cosa y él y el señor Kudret se enojan y le preguntan si se le podría ocultar algo así por amor. Entonces el señor Varane y el señor Kudret se levantan y dicen, no es mentira. Me ofende que lo hayas hecho en secreto, pero como hiciste tal cosa, está bien que nos felicites. Luego se vuelve hacia Ghoul y le da la bienvenida a nuestra familia, mi hija, y Ghoul besa la mano del señor Kudret. Varane se acerca a Frat y lo abraza y lo felicita. Cuando Frat dice que tuvimos que ocultarlo, pero que gracias a Dios Cian no nos dejó en paz, Cian tiene que explicar que ellos son los testigos de la boda. Varane le dice a Cian, mira, él también está haciendo cosas secretas para nosotros. Cuando Varane dice que tenemos que celebrar este matrimonio, salen de la habitación para prepararse. Cuando Jasmine quiere decorar el restaurante, Arun pelea porque es un restaurante de comerciantes y no se pueden permitir estas flores. Zebdet le dice a Zebrille que esta vez te equivocas, que casi se ahogarán en una cucharada de agua. Varane se enoja porque Dylan se lo ocultó a pesar de que sabía que Frat y Ghoul se iban a casar. En ese momento, Zebair envía un mensaje a Dylan y le pide los informes de presentación. Aunque Varane dice que no tiene prisa, Dylan lo deja diciendo, yo me encargaré de ello. Mientras Dylan y Ghoul preparan la cena, la señora Azade y Hassan dicen que deberían estar allí. Llega la señora Azade. Mientras Dylan se enoja por lo que sucederá esa noche, dice que decidiremos la fecha de la boda de Ghoul y Frat durante la cena.
La señora Azade se enoja mucho e insulta tanto a Dylan como a Gul. Hassan responde a la voz de la señora Azade y pregunta quién permitió esto cuando descubre lo que pasó. En ese momento viene Baran y dice: yo di permiso y a quienes no les guste este trabajo no deben venir a la mesa. Cuando la señora Azade y Hassan salen de la cocina con la cola vuelta, Frat le dice a Baran: gracias por estar detrás de mí. Baran se disculpa con Dylan y Frat se disculpa con Gul por lo que hicieron. Frat le compró un vestido a Gul para que lo usara en la cena y Gul está muy feliz. Cuando Baran pregunta si te ayudamos y Dylan dice que no, siéntate y te prepararemos café, Frat dice: supongo que tenías miedo de arruinar la cocina. Frat y Baran interfieren en los asuntos de Dylan y Gul y los hacen enojar. Las chicas finalmente no pudieron soportarlo más y se enojaron y dejaron los delantales frente a Baran y Frat, diciendo: si lo sabes muy bien, puedes hacerlo tú mismo. Baran y Frat tienen miedo de que el trabajo les caiga encima y huyen de la cocina, diciendo que tienen trabajo que hacer. Cuando Baran entra a la sala de estudio con Frat, el señor Kudret y Cian están esperando allí. Cuando Baran pregunta si pasó algo, dicen que Kudret Bey se reunió con la familia de Siar, pero no aceptaron su conexión con el incidente porque no querían enfrentarse a los Karabey. Baran luego se enoja y pregunta quién se está metiendo con nosotros. Si bien se dice que Jasmine notó que Arun vacía las comidas todas las noches, Cevdet viene y pregunta qué pasó. Y Cevdet explica que Arun distribuye esas comidas a los necesitados. Hassan escuchó la conversación de los Baran, llama a Zebair y le cuenta. Cuando Zebair escucha esto, se enoja nuevamente y dice: me has vuelto a poner patas arriba, Baran. Pero esto aún no ha terminado, ni el juego ni el plan terminarán conmigo. Gul usa el vestido que Frat compró para la cena, y cuando Frat la ve, la colma de elogios y cumplidos. Frat le dice a mi bella esposa que nadie dirá nada de ahora en adelante y se va a preparar. Mientras Gul se miraba en el espejo, la señora Azade se acercó a ella y la regañó, y Hassan vino y le dijo: señora Azade, no puedes ser la novia de esta casa, no te lo permitiré mientras viva. Después de todas estas palabras, Gul va a la cocina, llora fuerte y reza a Dios: por favor ayúdame. Cuando Dylan termina su trabajo, Baran le dice que se dé la vuelta y le masajea los hombros. Mientras ambos dicen que no quieren hacer nada aparte del otro y se elogian, Dylan recuerda que olvidó enviarle un correo electrónico a Zebair. Él le dice a Dylan: no te preocupes, siempre seré tu apoyo mientras quieras. Cuando Dylan se preocupa por qué ponerse ahora, tengo que prepararme para la cena, Baran dice que espere. Elige un vestido para Dylan y se lo trae. Mientras Arun limpia, las servilletas de flores que Jasmine colocó para agregar color le llaman la atención. Recuerda la conversación que tuvo con Jasmine en nombre del amor y se pierde en sus pensamientos. Luego se enoja consigo mismo y se pregunta por qué piensa tanto en esta chica. Dylan estaba preparado, pero yacía exhausto en el borde de su silla. Baran se despierta mientras le acaricia el pelo. Justo cuando salen de la habitación, envía un mensaje al teléfono de Dylan pidiendo los informes. Dylan empieza a prepararse porque tiene que irse. Cevdet y Zebrille pelean por el control de si será una niña o un niño. Mientras discuten suena el timbre, es Arun, se pregunta por qué vino y está a punto de regresar, pero no puede irse cuando escucha la voz de Jasmine. Arun simplemente mira a Jasmine y se convierte en ruiseñor después de comer una baya. Cuando Dylan quiere llevarle informes a Zebari, Baran dice que no te dejará solo a esta hora. Dylan, dije que no hay necesidad de esto, intenta ir rápido. Diciendo que sería una pena que Frat y Gul se quedaran, pero Baran dice: Dylan, más despacio. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.